entonces, la última clase, lo que se estuvo viendo fue ya, digamos, aplicaciones del teorema de la divergencia, ¿sí? Eh, donde en realidad lo que hicimos fue ejemplificar eh, la utilización que se le puede dar y mostrando un poco eh, lo bastante más simple que hace los cálculos de ciertas integrales de flujo, ¿sí? Pero hoy día ya vamos a partir ya con la siguiente parte, ya sería como de hecho ya la última de este primer gran capítulo del curso, que es de cálculo vectorial, y sería ya la integral de trabajo. Y teorema de Stokes. ¿Sí? Que a esta integral de trabajo también se le conoce como integral de línea, y al teorema de Stokes se le conoce también como el teorema del rotor. ¿Sí? Entonces, primero una pequeña, un pequeño recuerdo de algunas cosas, ¿sí? Que, bueno, en condiciones normales en realidad debiesen ser conocidas de curso pre, del curso de cálculo diferencial sobre todo, ¿sí? Pero vamos a recordarla acá un poco. De todas formas, gran parte de esto se mencionó en un material complementario que se subió al principio del semestre, ¿sí? Eh, pero vamos a dar las definiciones de todas formas. Entonces, una curva gamma en R3 es un conjunto que es la imagen de una función continua gamma, que va a estar definida desde algún intervalo AB real a valores en R3, la cual llamamos parametrización de la curva gamma. ¿Sí? En este sentido, esto es, digamos, bastante análogo al caso de la superficie, ¿sí? Donde la superficie era la imagen de una función continua que estaba definida sobre alguna región en R2 a valores en R3. ¿Sí? Ahora, en ese mismo sentido, y claro, esa función continua tal que su imagen es la superficie, la llamamos parametrización de la superficie. Aquí va a ser la misma idea, ¿sí? La única diferencia es que ahora el dominio de esta función, el dominio de la parametrización, en vez de considerar dos variables, considera solo una, ¿sí? Muchas veces se le suele dar una interpretación a esta variable como una variable temporal, ¿sí? En el fondo, es decir, tengo mi intervalo de tiempos, desde un tiempo A a un tiempo B. Entonces yo digo, bueno, en el tiempo A, gamma de A vale algo. Eso significa que en el tiempo A estoy parado en un cierto punto en el espacio, ¿sí? Tomo otro punto de ese intervalo, digamos un punto C, entonces puede decir que ese tiempo C que está ahí entre medio, al pasar por la parametrización, eso me va a entregar otro valor en R3, y eso significa que en ese tiempo C voy a estar en otro punto del espacio, ¿sí? Como la función es continua, lo que hace es que este movimiento que se va haciendo en el fondo a medida que voy moviendo mi T desde A hasta B, va formando una línea en el espacio, ¿sí? En el fondo me queda como un punto que se va moviendo, ¿sí? Y eso es solamente por la continuidad de, de, la, de la función, ¿sí? Un ejemplo bien simple de una curva en R3 es una recta, ¿sí? Una recta en R3 es una curva, ¿sí? Se lo vamos a poner como un ejemplo básico. Eh, una recta en R3, vamos a ponerle una recta L en R3, es una curva, ¿sí? Donde en realidad aquí ya estoy yendo un poco más allá, ¿sí? Porque estoy considerando una recta infinita, ¿sí? Pero si considero solamente un segmento de recta,
recordemos lo siguiente. Para toda recta L existe una ecuación vectorial, ¿sí? De manera que L queda descrita como todos los puntos B en R3, que son de la forma P más T por D, con T en R. ¿Sí? Donde acá está a este P y a este D lo llamamos coeficiente, vector posición, y al vector D lo llamamos vector director de la red. ¿Sí? Para un segmento de esta recta L, una parametrización es una función de la forma gamma de t, y va a ser justamente la ecuación de esta recta, donde voy a tomar t en algún cierto intervalo. ¿Sí? Si en vez de yo tomar este parámetro t moviéndose sobre toda la recta real, si la tomo solamente dentro de un intervalo, lo que voy a obtener es en el espacio un segmento de esta recta. ¿Sí? Y claro, finalmente si yo muevo este valor de t entre a y b en esa función de ahí, la imagen de eso va a ser este segmento de la recta. ¿Sí? Y a su vez ese segmento de la recta queda parametrizado mediante la función que dejé ahí. ¿Sí? Entonces, una definición extra, diremos que primero, diremos que una curva gamma es, primero, suave si existe una parametrización gamma de clase C1. Segundo, vamos a decir que es regular. Fíjense que el concepto de suavidad en este caso es lo mismo que para la superficie. Si una superficie era suave, si es que existía una parametrización que fuese de clase C1 de esa superficie. ¿Sí? Para la curva va a ser lo mismo. Una curva es suave si es que existe una parametrización que sea de clase C1. O sea, que es derivable, ¿sí? Con respecto a t, y que la derivada que resulta es una función continua. Va a ser regular si lo mismo de arriba, si existe una parametrización de clase C1, es decir, si es suave, y además la derivada de gamma con respecto a t tiene norma mayor que 0 para todo t en el intervalo AB donde está definida esa parametrización. ¿Sí? Esto finalmente lo que quiere decir es que si yo interpreto esta variable t como una variable temporal, ¿sí? Esta variable, o sea, esta derivada con respecto a t lo que me está representando es a qué velocidad me estoy moviendo yo sobre la curva. ¿Sí? Si esta velocidad es siempre, perdón, esta rapidez es siempre mayor que 0, o sea, la norma de la velocidad es mayor que 0, ¿sí? Lo que vamos a decir ahí es que en este caso la curva es regular, o sea, en ningún momento, a medida que voy describiendo o que voy, digamos, moviéndome sobre la curva usando la parametrización, en ningún momento me detengo. ¿Sí? Y en particular como la derivada de clase C1, ¿sí? Nunca paro, o sea, nunca llego a un punto y me empiezo a devolver, porque eso va a significar necesariamente que va a haber algún momento donde la parametrización o no es de clase C1 o
la velocidad se me hace cero, ¿sí? Tenemos eso de ahí entonces. Y tercero, vamos a decir que es simple. Si la función gamma es inyectiva, eso quiere decir que no existen dos puntos en el intervalo AB que sean distintos y que el valor de la función sea el mismo, ¿sí? O sea, a medida que yo voy recorriendo la curva, nunca pasa que vuelva a pasar por sobre el mismo punto nuevamente, ¿sí? No se forman, digamos, ciclos dentro de la curva. Y cuarto, vamos a decir que la curva es cerrada si gamma de A es igual a gamma de B. O sea, la curva coincide en su extremo, ¿sí? Parto y termino exactamente en el mismo punto. Ahora, cuando hablamos de una curva cerrada simple, que esto va a ser importante en el desarrollo de las cosas que vienen más adelante, vamos a decir que la curva es cerrada simple si gamma es inyectiva en el intervalo A abierto, B cerrado, ¿sí? No voy a ver la inyectividad, digamos, en todo el intervalo, sino que voy a dejar uno de los extremos fuera, ¿sí? Voy a pedir que si tomo cualquier par de, o sea, cualquier par de números t que estén en ese intervalo, ¿sí? Voy a pedir que la imagen a través de gamma de esos valores sean distintos, ¿sí? Y eso es casi lo mismo que ser simple, pero en realidad estoy dejando de lado uno de los extremos, ¿sí? ¿Y por qué lo dejo de lado? Porque voy a pedir que la curva sea inyectiva en ese intervalo y además gamma de A sea igual a gamma de B. En el fondo es como que pedir que esto sea una curva simple, ¿sí? Que no forme estos ciclos, ¿sí? Pero el único punto donde puede formar un ciclo es en los extremos, ¿sí? Por ejemplo, un círculo, ¿sí? Un círculo, una elipse o cualquier cosa que se puedan imaginar que no pasa por sobre sí misma salvo cuando vuelve al comienzo, ¿sí? Entonces, claro, hay curvas cerradas que no son simples, ¿sí? Por ejemplo, si yo tomo acá t igual a A, y al mismo tiempo ahí tenemos t igual a A y t igual B, ¿sí? Y llego al mismo punto. Esta curva de acá es cerrada, pero no simple, porque hay otro punto acá donde se forma un ciclo, ¿sí? Entonces, como para dejar claro eso. Ahora, la idea ahora va a ser estudiar integrales de ciertos campos vectoriales sobre curvas, así como antes veíamos integrales de ciertos campos vectoriales de cierta forma sobre superficies, donde lo que hacíamos era tomar la dirección que fuese normal a la superficie, en el fondo para hablar de un flujo que entra o sale, ¿sí? De una superficie. Ahora nos va a interesar la dirección tangencial, ¿sí? Y vamos a motivar ese concepto con una idea que ya deben haber estudiado por el lado de física, ¿sí? Entonces vamos a hablar acá de la integral de trabajo o de línea. ¿Sí? Entonces vamos a considerar ahora el siguiente concepto. Supongamos que desplazamos vamos a desplazar un objeto
según un vector de desplazamiento D mediante una fuerza constante F. ¿Sí? El trabajo efectuado, en este caso, resulta ser el siguiente. Es el producto punto de la fuerza por el vector de desplazamiento, y eso, por propiedades del producto punto, es el módulo de esta fuerza, ¿sí? Que sería la norma de este vector, por la distancia recorrida, que en este caso va a ser la norma del vector de desplazamiento, por el coseno del ángulo que están formando estas dos cosas, ¿sí? Entonces, en esencia, tenemos un desplazamiento en esta dirección. Yo puedo suponer acá que acá está el origen, ¿sí? Acá tenemos el vector D, mi vector de desplazamiento, y por acá voy a tener mi función, perdón, mi vector de fuerza F0, y estos dos están formando aquí un ángulo θ, ¿sí? Ahora, ¿por qué el trabajo es ese? ¿Sí? Porque finalmente a mí lo único que me interesa es estudiar la dirección del desplazamiento, ¿sí? Y la dirección del desplazamiento es la dirección que me entrega este vector D, el vector de desplazamiento, justamente. Entonces, a mí lo que me interesa es analizar la componente de la fuerza que es perpendicular, ¿sí? En el fondo, F0 en la dirección D. ¿Sí? Porque esa es la que va a realizar el trabajo. La componente vertical de esto no va a generar trabajo porque está actuando perpendicular al desplazamiento, ¿sí? Es lo mismo que pasa, por ejemplo, no sé, si yo estoy empujando una caja de manera horizontal, ¿sí? Yo sé que el trabajo que realiza el peso es nulo, ¿sí? Porque el peso es perpendicular a la superficie, ¿sí? Es perpendicular al movimiento que estoy haciendo, ¿sí? Entonces ese trabajo es nulo. Acá es la misma idea, ¿sí? Y esto es un concepto general en física. El problema es que para estudiar un trabajo en condiciones más generales, en principio se ve un poco más complejo, porque, claro, si yo tengo una fuerza constante y tengo una dirección de movimiento que es rectilínea, esto aplica fácilmente, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo único que tengo que ver es cuál es la componente de la fuerza que está en la dirección del movimiento, y esa multiplicar, ¿sí? En el fondo, por cuánta distancia estoy moviendo esto, ¿sí? Y que claro, si yo miro la fórmula acá, lo que estoy haciendo es justamente eso. La norma de este vector de desplazamiento es la distancia que voy a mover este cuerpo que estoy desplazando, ¿sí? Y la componente que está en esa dirección de la fuerza tiene que ver justamente con el módulo de la fuerza en sí por el coseno del ángulo que forma con esta dirección del desplazamiento, ¿sí? Y eso es simplemente de trigonometría, ¿sí? Entonces, la pregunta es cómo podríamos nosotros generalizar esto para un caso un poco más general. O sea, claro, estudiar el trabajo de un movimiento rectilíneo mediante alguna fuerza constante, ya es simple, se hace de esta forma. La pregunta es cómo poder enfrentar este mismo problema para el caso en que mi trayectoria no es una recta, ¿sí? Ese ya sería una complicación. La fuerza podría ser constante, pero la trayectoria podría ser no recta, ¿sí? O incluso también podría darse el caso en que la trayectoria sí es recta, pero la fuerza no es constante. Ahí también las cosas van a cambiar. Y ya el caso ya más general es cuando ni la fuerza es constante, ni la trayectoria es rectilínea, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es lo siguiente.
más que veamos, es apliquemos esta idea para un caso más general. Supongamos que movemos un cuerpo desde un punto A a un punto B en el espacio, siguiendo una trayectoria dada por una curva gamma que va a estar definida desde A a B. O pongámosle, vamos a poner T inicial, T final. Subconjunto de R a valores en R3. ¿Sí? Y sea gamma, perdón, dado por una curva, esto es lo que quería hacer, perdón. ¿Sí? Y acá, ojo, fíjense que cuando estoy hablando acá, yo digo, siguiendo una trayectoria dada por una curva y puse automáticamente la parametrización. ¿Sí? Eso es válido. ¿Sí? Nosotros podemos hablar más o menos indistintamente entre lo que es la curva y la parametrización, pero cuando digo dada por una curva y pongo la parametrización, estoy subentendiendo que la curva que voy a estar recorriendo es la imagen de esa parametrización. ¿Sí? Así en términos bien técnicos. ¿Sí? Entonces, la idea es básicamente, ¿sí? ¿Qué se cumple acá? Así, lo que sabemos es que gamma en el tiempo inicial es el vector A y gamma en el tiempo final es igual a B. ¿Sí? Perfecto. Ese es nuestro contexto en cuanto a la trayectoria, ¿sí? que vamos a seguir. Dicho movimiento está sujeto a un campo de fuerzas F, que va a estar definido en principio. No nos vamos a preocupar mucho por esto ahora, esto va a ser más importante cuando veamos ya la relación de estas integrales con el teorema de Stokes, ¿sí? Pero vamos a tener un campo de fuerzas que va a estar definido en todo el espacio, ¿sí? No es necesario que esté definido sobre todo el espacio, me basta con que esté definido sobre la curva, ¿sí? Entonces, vamos a estar en este contexto. Entonces, tratemos de imaginar un poco qué es lo que pasa acá. Tenemos acá el punto A y voy a tener una curva, está aquí, y va a llegar al punto B, ¿sí? Donde esto es, vamos a ponerle acá, gamma de TI igual a A, y acá va a ser gamma de TF igual B. ¿Sí? Entonces resulta que cada vez que yo voy avanzando, ¿sí? Por ejemplo, si yo me paro en un punto que está acá entre medio, esto va a ser algún gamma de T, en ese punto del movimiento, el objeto que yo estoy moviendo está sujeto a una cierta fuerza, ¿sí? Y esa fuerza va a ser F evaluada en gamma de T, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la
finalmente yo tengo este campo de fuerzas que está definido sobre todo el espacio, ¿sí? Así que dependiendo del punto en el espacio donde yo esté, esta fuerza puede ser distinta, ¿sí? Entonces, para saber la fuerza que actúa sobre el cuerpo en cada punto de la curva, lo que tengo que hacer es simplemente pararme en ese punto y evaluar la función f en ese punto, ¿sí? Y eso es lo que estoy haciendo, ¿sí? Si yo muevo mi parámetro t entre ti y tf, voy a estar parado en algún punto acá en la curva. Ese punto, ¿cuál va a ser? Va a ser gamma de t, y la fuerza que va a estar actuando sobre la masa al estar en ese punto va a ser f evaluado en gamma de t, ¿sí? Eso es lo que está pasando por debajo, ¿sí? En el caso anterior, la parametrización esta que unía el punto A con el punto B era relativamente sencilla, ¿sí? En el fondo es multiplicar el vector D por un T que se mueve entre 0 y 1, ¿sí? Entonces eso me va a dar todos estos puntos que están desde acá, desde el origen hasta acá, hasta el extremo del vector, ¿sí? Y ese va a ser todo el desplazamiento en el fondo. Y la fuerza F, el campo de fuerza, valía F0 en todos los puntos, ¿sí? Entonces termina siendo más o menos esto. Ahora, lo importante acá es que cómo se va a comportar esto a medida que voy avanzando, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. La idea es particionar el intervalo TI-TF en puntos, digamos, TI que va a ser igual a T0, T1, T2 y así hasta Tn igual a Tf, ¿sí? Una partición del intervalo como se suele hacer cuando estoy tratando de hacer un integral de Riemann, ¿sí? Voy a dividir mi intervalo donde estoy trabajando, lo voy a dividir en varios puntitos. Cada uno de esos puntos va a estar asociado a algún punto aquí en la curva, ¿sí? Esto es gamma de T1, por aquí voy a tener gamma de T2, acá vamos a tener gamma de T3, y así. Hasta que acá finalmente vamos a tener, esto es gamma de Tn, y por aquí en alguna parte voy a tener gamma de Tn menos 1. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es, para cada uno de estos puntos, voy a tomar estas rectas que unen dos puntos sucesivos. ¿Sí? Y eso lo que va a hacer, en el fondo, va a ser aproximar la curva de alguna forma, ¿sí? Mediante rectas. Entonces, con esto, nos queda algo como lo siguiente. Entonces tenemos el punto A, que es nuestro punto de partida. Después tenemos, voy a aprovechar acá esta herramienta. Aquí está. Algo ahí. Fue así. Fue así. Fue así. Y esto continúa, ¿sí? Con eso ya va a ser suficiente para ejemplificar. Entonces, tenemos A, que era igual a gamma de T0. Después acá tenemos gamma de T1, gamma de T2, gamma de T3. Y así. ¿Ya? Antes de seguir, vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a seguir a las 3:25, ¿sí? En 12 minutos más. Si hay alguna duda, alguna consulta, me avisa. Ok.
Algo que no mencioné acá arriba, que es por simplicidad, simplemente en realidad podría no ponerlo, pero podría hacerlo en un contexto más general, pero basta con esto. Vamos a decir que estos puntos que están acá verifican que TK menos TK menos 1 son todos iguales a un valor delta T. ¿Sí? En el fondo estoy haciendo una partición uniforme del intervalo. ¿Sí? Y esto es válido para todo K entre 1 y N. Entonces, claro, este dibujito que hice abajo sigue así hasta, bueno, hasta el último tramo, que sería este de acá arriba. ¿Sí? Pero nos vamos a enfocar solamente en los primeros para entender la idea. La idea es la siguiente. Bueno, aquí en el punto inicial, esto va a estar sujeto a una cierta fuerza y va a apuntar hacia allá. Esto va a ser F en gamma de T sub 0. Aquí va a haber otra fuerza actuando en esa dirección, en ese punto. Que va a ser F en gamma de T1. Y así. Acá voy a poner la fuerza apuntando para allá. F en gamma de T2. Y acá, no sé, hacia allá. F en gamma de T3. ¿Sí? Y eso lo puedo hacer en cada uno de estos nodos, en el fondo, que voy formando. ¿Sí? Ahora, a mí me gustaría hacer lo siguiente. Voy a considerar la partición de manera que delta T sea pequeño. ¿Sí? Y me va a quedar algo de este estilo. ¿Sí? Como la curva en sí que voy a estar considerando es de clase C1 y el campo va a ser continuo, ¿sí? Esas van a ser las cosas que vamos a agregar ahora. Si gamma es una curva, y vamos a pedir acá que sea una curva regular, y F es un campo vectorial continuo, para delta T suficientemente pequeño, vamos a tener que el trabajo efectuado va a ser aproximadamente lo siguiente. Va a ser la suma desde k igual 1 hasta n de todos los trabajos que voy realizando en cada intervalo, en el fondo, ¿sí? Entonces, en vez de considerar la curva original, que acá, por ejemplo, iría desde A hasta gamma de T1, siguiendo alguna trayectoria según la curva, ¿sí? Voy a pensar que el desplazamiento es este segmento de recta simplemente, ¿sí? Y la fuerza va a ser constante en todo ese tramo, ¿sí? Y va a ser igual a esta que está en el inicio del tramo, ¿sí? Y lo mismo voy a hacer en cada una de los tramos que se van formando, ¿sí? Entonces, lo que nos va a aparecer acá adentro, yo voy a sumar todos esos trabajos que voy efectuando, digamos, en esta aproximación de la curva, y esto nos va a dar el siguiente resultado. Esto va a ser F en gamma de T sub K menos 1 en producto punto con el desplazamiento, ¿sí? Y el desplazamiento acá, el vector de desplazamiento que se me va a dar, va a ser la resta de la posición final menos la posición inicial, ¿sí? Que esto va a ser gamma en T sub K menos gamma en T sub K menos 1. ¿Sí? Y esto en el fondo me está dando una aproximación de la fuerza. ¿Y por qué va a ser una aproximación de la fuerza? Va a ser porque del trabajo, va a ser porque estoy tomando un delta T pequeño, así que en realidad la,
el desplazamiento que hago, digamos, que hay entre un gamma de T0 y gamma de T1, por ejemplo, va a ser un desplazamiento pequeño, ¿sí? No me voy a mover mucho porque la curva es regular, ¿sí? Así que como es diferenciable, no puede haber una gran diferencia, ¿sí? Y lo mismo pasa con la fuerza, ¿sí? Las fuerzas que voy a ocupar en cada uno de estos intervalos, como esos intervalos son pequeñitos, la fuerza va cambiando no de manera muy grande, porque el campo de fuerza es continuo, ¿sí? Entonces esto nos da una aproximación. Pero esta aproximación yo la puedo tratar de la siguiente forma. Esto es k igual 1 hasta n. Esto va a ser la fuerza en gamma de tk-1, que va a ser el punto en el cual yo voy a decir, bueno, la fuerza en este intervalo va a ser constante y va a valer siempre lo mismo, va a ser ese valor. Y este término de la derecha lo voy a escribir de la siguiente forma. Va a ser gamma en tk menos gamma, o de hecho lo voy a anotar así, gamma en tk-1 más delta t menos gamma en tk-1 y esto todo dividido por delta t y después multiplicado acá por delta t. ¿Sí? Entonces, si se fijan, lo que pasa con esto es lo siguiente. Si yo hago tender el delta t, lo hago tender a 0, ¿sí? De partida, esta suma va a tender a ser una serie. ¿Sí? Va a tener cada vez más elementos porque tengo que cubrir todo el intervalo es el mismo largo, pero con trocitos cada vez más pequeños. ¿Sí? Esto de acá, por la continuidad de la parametrización y de f, va a tender a la evaluación de f en algún punto de la curva, ¿sí? Que va a estar dado por gamma de algún t genérico. Y esto de acá me va a estar representando la derivada de la parametrización, ¿sí? A medida que delta t tiende a 0. ¿Sí? Y va a ser la derivada de esa parametrización en el mismo valor de t genérico que está acá. ¿Sí? Así que esto tiene la forma de una suma de Riemann. ¿Sí? Y cuando tenemos sumas de Riemann de este estilo, esto de acá se convierte en el dt, que va a ser lo que vamos a estar integrando. ¿Sí? Entonces, esto cuando delta t tiende a 0, esto de aquí converge a la integral sobre todo el intervalo, ¿sí? Que era mi tiempo inicial hasta mi tiempo final, de f evaluado en gamma de t, eso por la continuidad de f y de la parametrización, en producto punto acá con la derivada de la parametrización con respecto a t en el punto t, ha integrado con respecto a t. ¿Sí? Y esto de acá es lo que se le conoce como la integral de trabajo. ¿Sí? Es la forma generalizada de calcular el trabajo que ejerce una fuerza sobre alguna curva, al desplazar algún cuerpo sobre una curva. ¿Sí? Claramente, si mi desplazamiento fuese rectilíneo y mi fuerza fuese constante sobre todo ese desplazamiento, esta integral de acá va a dar exactamente el producto punto que está arriba. ¿Sí? Entonces, en realidad lo único que estamos haciendo es, de verdad, generalizar esa expresión. Ahora, en general, para un campo vectorial f continuo, f, perdón, que va a estar definido sobre gamma, subconjunto de R3, a valores en R, 3 continuo, y gamma, una curva regular parametrizada
según una función gamma que va a estar definida de un intervalo AB a valores en R3. Denotamos la integral de trabajo como la integral sobre gamma de f punto dr. ¿Sí? Esa es la notación estándar. ¿Sí? ¿Y que cómo se define eso? Eso va a ser igual a la integral sobre el intervalo donde está definida la parametrización del campo evaluado en aquellos puntos de la parametrización, y que esos son los que me van a importar, lo que en el fondo tengo que evaluar f en cada uno de los puntos de la parametrización para poder ir sumando esas fuerzas. ¿Sí? Entonces lo que hago es hacer esa composición, y a eso le tomamos producto punto con la derivada de la parametrización con respecto a su variable, y ese resultado lo integramos con respecto a esa misma variable. ¿Sí? Esa es la definición de la integral de trabajo. ¿Ok? En esencia, ¿qué es lo que estamos haciendo? Cuando yo estoy trabajando con una curva y tengo una parametrización de esa curva, lo que hace el tomar la parametrización y calcular su derivada, lo que me entrega ese resultado es un vector que es tangente a la curva. ¿Sí? Es tangente, no de norma 1, ¿sí? Pero es tangente. ¿Sí? Entonces lo que estoy haciendo con este producto punto es básicamente lo mismo de arriba, ¿sí? Donde en vez de poner el desplazamiento, estoy poniendo la dirección que es tangente, ¿sí? Incluyendo su tamaño. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el fondo ese valor de ahí me va a indicar infinitesimalmente cuál va a ser el trabajo que genera la fuerza ahí. ¿Sí? Pensando que si esto se mueve un cachito hacia adelante, eso va a ser el trabajo que se va a producir. Y después sumo todos esos resultados parciales, ¿sí? Y sumar infinitesimalmente es integrar. ¿Sí? Entonces, en esencia, lo que estamos haciendo es esto mismo acá arriba, ¿sí? Pero en un contexto infinitesimal. ¿Sí? Como que lo estoy viendo en cada pequeño trocito infinitesimal y después lo estoy sumando todos para que me dé el resultado final. ¿Sí? Eh, entonces, déjenme ver algo importante. ¿Qué cosa es importante acá? Ah, sí. Cuando gamma es una curva cerrada, solemos denotar la integral de trabajo como esto. ¿Sí? Le agregamos un circulito ahí a la integral. ¿Sí? Y eso es solamente para recalcar que la curva que estamos trabajando es cerrada. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, no es por capricho, ¿sí? Y va a ser finalmente porque las curvas cerradas, eh, incluso en un contexto físico, no solamente en un contexto teórico-matemático, son importantes en ese sentido. ¿Sí? Un ejemplo, algo que siempre se dice de la fuerza gravitatoria. ¿Sí? Se dice que el campo gravitacional es un campo conservativo. ¿En qué sentido? Que el trabajo que realiza el peso en el fondo, si yo tengo una masa aquí, la llevo a cualquier parte, ¿sí? A cualquier altura, el trabajo que realiza el peso es exactamente el mismo, independiente de la trayectoria que siga con esta masa. ¿Sí? Yo podría subirla directamente de aquí hasta acá, o podría tomarla y darme una vuelta y dejarla aquí en la misma posición. ¿Sí? Y el trabajo realizado por esos dos movimientos va a ser el mismo. ¿Sí? Y ese concepto de conservatividad también viene asociado con las curvas cerradas. ¿Sí? Sigo el mismo ejemplo.
el trabajo realizado, si yo muevo esto de aquí hasta acá arriba, va a ser el mismo trabajo que se realiza al llevarlo de acá arriba hasta acá abajo a la posición original, salvo que con el signo cambiado, ¿sí? Por otra parte, si lo muevo de aquí hacia acá, es lo mismo que llevarlo de aquí hacia arriba, ¿sí? Entonces, esto va a ser un cierto trabajo, digamos W1, ¿sí? Y el llevarlo de acá arriba de vuelta a su posición original va a ser un trabajo W2, que vale lo mismo que menos W1. Entonces, el trabajo total en hacer ese ciclo cerrado es cero, ¿sí? Y eso es una característica que tienen los campos conservativos, ¿sí? Entonces, no es por capricho en el fondo tomar esta notación distinta, sino que es porque van a ser estos casos sobre todo los que van a estar asociados con el teorema de Stokes, ¿sí? De hecho, para el teorema de Stokes necesitamos curvas cerradas, así como para el teorema de la divergencia se requería una superficie que en el fondo fuese la frontera de un volumen, ¿sí? Eso significa que en realidad es una superficie en la cual yo puedo identificar que hay un lado exterior y un lado interior, ¿sí? Cuando vayamos a ver el teorema de Stokes también vamos a necesitar curvas que se cierren sobre sí mismas, ¿sí? Que partan en un punto y terminen donde mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque finalmente vamos a ver que en realidad ese tipo de curvas tienen la propiedad que existe alguna superficie en el espacio, de manera que su borde, ¿sí? Una superficie que no es cerrada, ¿sí? Sino que una superficie, no sé, digamos, un casquete de circunferencia, de esfera, por ejemplo, ¿sí? Tal que su borde es una superficie cerrada, o sea, es una curva cerrada, ¿sí? Entonces vamos a relacionar esas cosas también con el teorema de Stokes. Ahora, veamos un ejemplo. Sí, con esto vamos a terminar la sesión de hoy. Ejemplo. Calcular la integral de trabajo sobre sobre la circunferencia de radio 2 sobre el plano XY. Vamos a ponerle acá centrada en el origen. Del campo F, que va a estar dado por 3x más 4y en esta primera componente, más 2x más 3y cuadrado en la segunda componente. ¿Sí? Y en la tercera componente, en la componente z, vale 0. ¿Sí? Esto es un campo que va a valores en R3, recuerden eso. Y claro, en principio se podría ver como que es algo que va de R2 en R2, ¿sí? Pero en realidad es algo que va de R3 en R3, solo que la coordenada Z no la ocupa, ¿sí? Y ni siquiera en su definición, digamos, ni siquiera en sus variables la ocupa, ni en el resultado, ¿sí? Pero igual es algo que va de R3 en R3. Coma, y esto va a ser importante, donde la circunferencia es recorrida en el sentido horario, ¿sí? Y aquí va a pasar algo bien similar que lo que pasa con las integrales de flujo, ¿sí? Para las integrales de flujo, en el fondo, sobre la superficie que yo estaba trabajando, yo podía elegir dos normales, ¿sí? La que apunta hacia un lado o hacia el lado contrario, ¿sí? Y eso finalmente, dependiendo de cuál de esos dos campos de normales yo eligiese, me cambia el valor del flujo que calculo, ¿sí? Pero finalmente la única diferencia entre esos dos valores es el signo, ¿sí? Y lo mismo va a pasar acá, ¿sí?
si yo calculo el trabajo de un campo sobre una cierta curva, y esa curva la tengo orientada en un cierto sentido, ¿a qué me refiero con orientada en un cierto sentido? Me refiero a que la voy recorriendo en un sentido según la parametrización, ¿sí? Me va a dar un cierto valor, pero si ahora tomo esa misma curva y la recorro hacia el otro lado, el valor final de la integral de trabajo va a ser el mismo, excepto por el signo, ¿sí? Lo único que ocurre ahí es un cambio de signo. Entonces, lo primero que necesitamos hacer acá es tomar esta curva y tener una parametrización de ella, ¿sí? Lo que estoy haciendo es tomar en R3 una circunferencia de radio 2 acá abajo, ¿sí? Esa va a ser la curva que voy a estar trabajando, ¿sí? Entonces, mi primer trabajo es encontrar una parametrización de eso. Si se fijan, esto tiene mucha relación con las coordenadas cilíndricas, ¿sí? O con la esférica, en realidad podría verlo con cualquiera de las dos, ¿sí? Porque en realidad solo me voy a fijar en lo que está ahí abajo. Pero a ver, con cilíndricas, eso corresponde a una figura que tiene z igual 0, ¿sí? A ver, escribamos la ecuación de esto. Esto en realidad, esa curva está dada por las siguientes ecuaciones. Es x cuadrado más y cuadrado igual a 4, ¿sí? Porque es una circunferencia radio 2 en ese plano, y z igual 0, ¿sí? Eso es lo que me está describiendo la curva. Son todos aquellos puntos en el espacio que están en el plano XY, están a distancia 2 del origen, ¿sí? Y que su coordenada z siempre es 0, ¿sí? Fíjense que si yo olvido esta parte, si pongo solamente esto acá arriba, lo que estoy diciendo es que voy a tomar todos los puntos que están a distancia 2 del eje Z, ¿sí? Y eso me genera un cilindro infinito, ¿sí? De radio 2. Pero a mí me interesa la parte de ese cilindro que está solamente en el plano XY. Entonces, ese cilindro que está ahí lo intersecto con el plano Z igual 0. Y lo que me queda es una circunferencia, ¿sí? Que es justamente la que me pide. Entonces, estas son las ecuaciones de la figura que me están indicando. Entonces, esto yo podría pensarlo en coordenadas cilíndricas, porque en coordenadas cilíndricas esto corresponde a ρ igual 2, ¿sí? De hecho, ρ cuadrado igual 4, pero como ρ es siempre positivo, ρ igual 2, z igual 0, y θ está libre, no tiene ninguna restricción, se mueve entre 0 y 2π. ¿Sí? Eso implica que una parametrización para esta curva, ocupando este sistema de coordenadas, bueno, va a depender de ρ, de θ y de z. Perdón, va a depender solo de θ, ¿sí? Porque fíjense que ρ y z están fijos, ¿sí? Y ahora lo que yo hago es tomar un punto genérico en coordenadas cilíndricas, ¿sí? Lo voy a anotar por completo, ¿sí? Un punto genérico en coordenadas cilíndricas se veía de esta forma: ρ coseno θ, ρ seno θ y z, ¿sí? Eso es un punto genérico en coordenadas cilíndricas. Pero resulta que yo sé que ρ vale 2, así que estos dos ρ que están acá son simplemente el número 2 que está ahí. Y también sé que z vale 0. Así que ahí está. Esa es mi parametrización, ¿sí? Entonces acá, claro, la variable t de la parametrización en este caso es θ, ¿sí? Y nos va a quedar ahí. Así, si yo evalúo f en un punto genérico de la curva, que sería algo de este estilo, ¿cómo se va a ver? Bueno, resulta que esto era 3 veces, a ver, era, sí, 3 más 4. 3 veces la coordenada x, entonces 3 veces 2 coseno θ, más 4 veces la coordenada y, y eso estaba en esta primera coordenada. Y hay que, vamos a anotarla así, ahí. Segunda coordenada, esto me decía que era 2 veces la coordenada x,
más 3 veces la coordenada y al cuadrado, más 3 por 2 seno teta al cuadrado, ¿sí? Y en la tercera coordenada, el campo me decía que valía 0 siempre, ¿sí? Entonces, simplificando un poco esto es 6 coseno teta más 8 seno teta. En la segunda componente tenemos 4 coseno teta más 2 por 2 son 4, 4 por 3 son 12 seno cuadrado de teta. Y un 0 en la tercera componente. Por otra parte, yo necesito calcular la derivada de la parametrización. Así que otra de las cosas que necesito para calcular la integral. Entonces vamos a tomar la parametrización y la vamos a derivar con respecto a teta. Esto nos va a dar acá menos 2 seno teta, 2 coseno teta y 0. ¿Sí? Y ahora estoy en condiciones de hacer el cálculo de la integral. Porque resulta que la integral en este caso, que es sobre una curva cerrada, ¿sí? Es una circunferencia, así que voy a ponerle así. De f.dr es igual a la integral sobre dónde. Esto sería la integral sobre todo el intervalo 0 a 2pi, que es el intervalo que me está definiendo la parametrización. Tenemos integral entre 0 y 2pi. Y lo que necesito hacer ahora es el producto punto entre esto que está acá y esto que está acá abajo. Entonces nos va a quedar menos 12 seno teta coseno teta menos 2 por 8 son 16 seno cuadrado de teta. ¿Qué más nos va a quedar acá? Eso fue la primera componente. Ahora tengo que sumarle el producto de las segundas componentes. Entonces nos va a quedar más 8 coseno cuadrado de teta más 24 seno cuadrado de teta por coseno de teta. ¿Sí? Y ahí hice el producto punto que me decían, y el resto es simplemente poner acá de teta. ¿Sí? Y ahora simplemente tengo que calcular cada una de estas integrales que me aparecen. ¿Sí? Entonces, voy a ocupar linealidad. ¿Sí? Separo los 4 términos que están adentro, ¿sí? Y todas las constantes las voy a botar hacia afuera. ¿Sí? Entonces vamos a calcular por separado cada una de ellas. Primero, la integral entre 0 y 2pi de seno de teta por coseno de teta. Esto es simplemente, a ver, este seno por coseno es la derivada de esto, es un medio del seno cuadrado de teta. ¿Sí? Ahí identifico la primitiva de manera directa. ¿Sí? Si yo derivo esto que está acá adentro, me da lo que está dentro de la integral. ¿Sí? Y bueno, aquí hay que fijar, lo único que hay que fijarse es que en realidad el seno en 0 y en 2pi vale 0. ¿Sí? Así que esto da 0. Listo, tenemos lista la primera integral. Ahora tengo que calcular la integral entre 0 y 2pi del seno cuadrado de teta. ¿Ya? Y aquí, esta es una de las cosas que tienen que tener en mente siempre, ¿sí? La integral del coseno cuadrado y el seno cuadrado se hace con este truquito de acá. ¿Sí? Esto es lo mismo que 1 menos coseno del ángulo doble partido por 2. ¿Sí? Estoy en lo correcto. 1 menos... Sí, estoy bien. Eso de ahí. Y esto con respecto a teta. Separo. Esto va a ser la integral entre 0 y 2pi de 1 medio. Eso nos va a dar pi por una parte. Y nos va a quedar acá menos 1 medio de la integral entre 0 y 2pi del coseno de 2 teta.
Y bueno, primitiva del coseno de 2 teta es 1/2 del seno de 2 teta. Y eso lo tengo que evaluar entre 0 y 2pi. Y ese término me va a dar 0 nuevamente, así que esto vale pi. Y ahora tengo que calcular la integral del coseno cuadrado. Y aquí vamos a hacer básicamente lo mismo de arriba. Esta es la integral entre 0 y 2pi de 1, y en este caso es más el coseno del ángulo doble, dividido por 2. Nuevamente, la integral entre 0 y 2pi de 1/2, eso nos va a dar solamente pi, y nos va a quedar más 1/2 de la integral entre 0 y 2pi del coseno de 2 teta, ¿sí? Y bueno, esa ya la calculamos arriba, no la voy a volver a calcular, esa da 0. Así que esto vale pi, ¿sí? Otra forma de verlo es que yo ya sabía que esta de acá me daba pi, ¿sí? Y si yo sumo esta con esta, en el fondo voy a estar integrando entre 0 y 2pi el seno cuadrado más el coseno cuadrado, que vale 1. Así que el resultado de esa integral tiene que dar 2pi. Y si esta daba pi, la otra también tenía que dar pi, necesariamente. Y esa es otra forma de enfrentar eso. Y la última es la integral entre 0 y 2pi era coseno por seno cuadrado, no, seno cuadrado, sí, era lo mismo, seno cuadrado de teta por coseno de teta. Y nuevamente identifico, esto de acá adentro es la derivada de esto, es 1/3 del seno cúbico de teta. ¿Sí? Si derivo eso, estoy en lo correcto, queda un seno cuadrado por coseno. Sí, se nos da eso de ahí. 2pi. Y repito el mismo procedimiento. Resulta que esto de acá, si lo evalúo en 0 y en 2pi me da 0, así que esta integral da 0. Así que listo, calculé esas 4. Las únicas 2 que me aportan en algo son esta de acá y esta de acá. Entonces, por lo tanto, la integral sobre esta curva del campo, la integral de trabajo, va a ser igual a, esto es 0, esto nos va a dar menos 16pi, esto de acá nos va a sumar 8pi, y esto va a dar 0. Entonces esto más 8pi, y esto da menos 8pi. ¿Sí? Pero no hemos terminado. ¿Sí? Porque yo pedí que la circunferencia sea recorrida en el sentido horario. ¿Sí? Y si yo miro esto, fíjense que si tomo θ igual 0, voy a estar parado en este punto. Si tomo θ igual 0, voy a estar en el punto 2, 0, 0. ¿Sí? Voy a mirar solamente el plano XY. Entonces voy a estar parado acá. Y si... aquí tengo dos formas de analizarlo. ¿Sí? Si muevo θ un poco, ¿sí? Si avanzo un poquito desde el 0, el coseno de θ se va a hacer un poco más pequeño. ¿Sí? Así que en X me va a mover un poco hacia la izquierda, y el seno va a pasar de ser 0, va a pasar a un número positivo, entonces la coordenada Y va a aumentar. Entonces voy a pasar a un punto que está acá. ¿Sí? Entonces voy a estar recorriendo en el sentido antihorario. ¿Sí? Otra forma de verlo es en ese mismo punto acá donde partí, calcular la derivada. ¿Sí? Y la derivada esta de acá. Y al evaluarla en el mismo θ igual 0, da el vector 0, 2, 0. ¿Sí? Que es un vector que está apuntando hacia arriba. ¿Sí? Entonces eso me indica que me voy a estar moviendo en ese sentido. ¿Sí? Entonces el cálculo que yo tengo abajo, la integral de trabajo, es la que me pedían, pero con la circunferencia recorrida en el sentido antihorario. Dado eso, así
el trabajo pedido, digamos que es en sentido horario, es 8pi. ¿Sí? Ok. Entonces, bueno, con ese ejemplo terminamos la clase. En la próxima clase vamos a profundizar ya directamente en el teorema de Stokes, ¿sí? Y un caso particular de este teorema, que es el teorema de Green en el plano. ¿Sí? Yo creo que debiese alcanzar a hacer esas dos cosas en la próxima clase. Y ya después de eso vamos a recalcar un poquito en algunas cosas sobre lo que son los campos conservativos. Y con eso ya podríamos dar por cerrado este capítulo del curso para ya después entrar a la parte de variable compleja.